Vamos a continuar con el estudio de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden y vamos a ver el caso más general. ¿Está bien? Vimos como ejemplo el caso bidimensional, ahora vamos a ver el caso más general. Vamos a decir nosotros lo siguiente. Se tiene la siguiente ecuación. A1, que es una función de x1 hasta xn, derivada parcial de nuestra función incógnita u con respecto a x1, más, así sucesivamente, hasta el a sub n, x1, xn, es función de todas las incógnitas, derivada de la función incógnita con respecto a x sub n, y esto va a ser igual a un b, x1, xn, más el f, que también es función de x1, hasta xn. Esta va a ser la ecuación diferencial con la cual nosotros vamos a trabajar. Aquí, todo esto, nosotros decimos de que las x, x, que es un x1 hasta el xn, pertenece a una región D, la cual está incluida en R a la N. Entonces, esa es nuestra región. Además, nosotros vamos a tener de que la sumatoria y igual a 1 hasta n de todos estos a sub i al cuadrado es diferente de 0. Eso significa que los coeficientes no se hacen ceros simultáneamente. ¿Está claro? Y esto para todo x que pertenece a esta región D. Y vamos a tener de que estas funciones a sub i, todas las a, b y f son ecuaciones diferenciables en esta región. ¿Está bien? Continuamente diferenciables. Eso es lo que nosotros tenemos, lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, nosotros lo que hacemos es escribimos o formamos la ecuación característica de la ecuación 1. Esta ecuación característica es de x1, y aquí voy a tener el a1, x1, hasta el xn, igual, y esto lo mismo para todas las demás variables, con la diferencia de que ya no va a ser, disculpen, este sí era 1, ya no va a ser 1 en las demás, sino su número de orden respectivo. Jóvenes, esto es lo mismo que hicimos para el caso bidimensional, solo que lo estamos generalizando. Esta es nuestra ecuación 2 y esta es la ecuación característica. Como habíamos dicho, estas curvas, ¿está bien? Las ecuaciones 2 definen curvas en el espacio x1, xn, es decir, en el espacio n dimensional donde estamos trabajando. Son curvas en ese espacio. Muy bien. Entonces, vamos la explicación que viene de que estas curvas, su intersección, nos dan los puntos, no la vamos a realizar. Vamos a ir de frente al tema más operativo. Aquí vamos a ver, tenemos ecuaciones diferenciales. Si yo tomo dos de estas, en principio, digamos esta y esta,
debemos de poder nosotros resolverlo, tal vez no de forma explícita, pero sí en forma implícita, y entonces vamos a poner allá sus primeras integrales. Entonces vamos a decir lo siguiente, solamente para recordar, ¿está bien? Recordemos que se denomina primera integral del sistema 2, a la función, y le vamos a denominar nosotros psi de x1, xn, que mantiene un valor constante en las soluciones del sistema. Es decir, nosotros tenemos las soluciones del sistema, son un conjunto de puntos x1 a xn. Entonces, las primeras integrales, o una primera integral, es aquella función en la cual, si nosotros reemplazamos los valores de las funciones del sistema, se obtiene un valor constante. Entonces, vamos a trabajar con estas soluciones, estas primeras integrales. Para ello, nosotros hacemos lo siguiente. En primer lugar, existen n-1 primeras integrales independientes. Entonces vamos a escribir estas n-1 primeras integrales independientes. Tenemos un psi1 de función de x1 hasta xn igual a c1, porque es una constante. Esto lo continuamos hasta la n-1, función de x1 hasta xn igual a cn-1. Entonces tenemos estas primeras integrales. Aquí nosotros tenemos, en este caso, nosotros tenemos lo siguiente, donde estos valores x1 hasta xn son soluciones del sistema, lógicamente el sistema número 2, y estos valores c sub 1 hasta c sub n menos 1 son constantes arbitrarias. ¿Está bien? Estas constantes son arbitrarias en tanto estamos resolviendo una ecuación diferencial en forma general. Si ya hay condiciones, entonces toman valores determinados. ¿Está bien? Entonces, a estas, como ustedes saben, son las primeras integrales del sistema. Cada una de estas es una solución, nos permite hallar una solución. Muy bien. En muchas ocasiones, y ya lo hemos visto como ejemplo, nosotros podemos hallar las primeras integrales a partir simplemente de estas ecuaciones. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Como hemos visto, es siempre conveniente incluir un parámetro adicional. ¿Está bien?
Entonces, veamos la, vamos a decirlo así, la definición paramétrica del sistema. Entonces, cuando nos referimos nosotros a la definición paramétrica del sistema, nos estamos refiriendo que en lugar de esta expresión, nosotros vamos a tener la siguiente. Esto lo ponemos aquí y le vamos a agregar igual a un d de tau, donde tau es nuestro parámetro. Entonces, vamos a asumir de que nosotros podemos solucionar este sistema. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir lo siguiente. La solución del sistema 3, definido por los parámetros. Y en este caso vamos a tomar como parámetros estos valores de C1 hasta C sub n. Toma la siguiente forma. Y aquí nosotros vamos a tener, en primer lugar, ahora estos C1 hasta Cn van a depender, o sea, todas estas van a depender también de tau. Entonces, la solución de este sistema, ya en función de estas constantes, que son las integrales de movimiento, y estas tau, se pueden escribir de la siguiente manera. X1 es igual a un X1, que es función de tau, C1 y C sub n. Esto continúa y vamos a tener que Xn es igual a Xn, tau, C sub 1, C sub n. Entonces tenemos que esta es la solución de este sistema, que también es solución de este sistema, jóvenes, porque es parte de lo mismo, ¿está claro? Pero ahora tenemos este tau adicional. Jóvenes, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna consulta, jóvenes? Por favor, confírmenme, hablen, que no puedo ver los comentarios, si es que hay. Profesor, Y diga. una consulta. En la parte de ecuación característica, eso no lo veo bien. No entiendo. ¿Esta ecuación? Sí, esa ecuación. Ya. Esta ecuación la vimos la clase pasada. Nosotros tenemos que toda ecuación diferencial de este tipo, o sea, cuando es homogénea, cuando esto es cero, se puede llevar a esta forma. ¿Está bien? Cuando es homogénea, cuando aquí es cero, se puede llevar a esta forma. Toda ecuación de este tipo. ¿Está bien? Entonces, ese es algo que vimos nosotros la clase pasada. A ver, digamos nosotros de que tenemos un AXY, y aquí vamos a tener derivada parcial de U con respecto a X, más BXY, derivada parcial de U con respecto a Y esto es igual a 0. Entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos nosotros que U es una función de XY, entonces la derivada total, ¿está bien? Vamos a ponerlo así, y por eso es importante el concepto de parámetro, la derivada total de U. O el diferencial total de U, en todo caso, es igual a ¿cuánto? Derivada de U con respecto a X, multiplicado por d de X, más de
derivada parcial de u con respecto a y, derivada diferencial de d de y. Entonces, y podemos decir, si esto es igual a 0, entonces podemos igualar esto con esto. Significa de que esto que está aquí, o esto que está aquí, debe ser proporcional a esto. Y esto debe ser proporcional a esto. La proporcionalidad implica que d de x sobre a xy sea igual a d de y sobre bxy. Eso es lo que nosotros tenemos. Y adicionalmente tenemos de que u de xy en las soluciones debe ser igual a una constante porque su diferencial es 0. Este es el concepto de ecuación característica. ¿Está claro? Sí, profesor, ahora sí está bien claro. Ok. Esto lo hicimos en la clase pasada, pero de todas maneras no está mal recordar. Bien, volvamos entonces a lo que estábamos haciendo. Nosotros tenemos entonces que las soluciones toman esta forma. Es decir, nosotros ya tenemos estas nuevas x1 hasta xn. ¿Está bien? En estos valores. Ahora, vamos nosotros a hacer lo siguiente. Tenemos tres funciones adicionales más, u, b y f. ¿Está bien? U, b y f. Entonces, lo que vamos a hacer con estas funciones es lo siguiente. Tenemos, a ver, voy a escribirlo acá. U de x1, x2, a ver, voy a ponerlo así nomás, x1 hasta xn. Esto lo voy a evaluar en los puntos x, y, tales que estos x, y sean iguales a tau c sub 1, c sub n menos 1. Aquí me olvidé algo. Esto no está acá. Es decir, vuelvo aquí. Nosotros podemos de forma genérica, esto escribirlo como un xy igual a xy, que es función, y aquí me acabo de dar cuenta, no tenemos n constantes, tenemos n menos 1 constantes. N menos 1, n menos 1. Bien, continuemos. Xy, y tenemos tau, c sub 1, c sub n menos 1. Es decir, esta es la forma genérica, y aquí lo que estamos diciendo es de que estamos reemplazando las soluciones. ¿Está claro? Estamos reemplazando las soluciones. Entonces, lo que se obtiene acá es una nueva función que voy a llamarle v de tau c sub 1, c sub n menos 1. Entonces, al reemplazar las soluciones en u, obtengo esta nueva función b, pero ya no de mis variables iniciales, sino del parámetro y de las primeras integrales. De la misma forma, vamos a trabajar nosotros con b. Tenemos b, que es una función de x a la n, x1 hasta x a la n, y lo evaluamos ahí. Y a esta nueva función le vamos a llamar nosotros beta de tau c sub 1 hasta c sub n. De forma análoga, y aquí ya simplemente copio todo, y vamos a tener aquí nuestra otra función, en este caso, esta va a ser una función f, y esta que está aquí va a ser también una f, pero minúscula. Entonces nosotros expresamos todas las funciones de nuestra ecuación diferencial en términos de el parámetro que hemos introducido y las primeras integrales. Y obtenemos nuevas funciones. Aquí en todas estas, el y
recorre valores que van desde el 1 hasta el n. Entonces, lo que hacemos a continuación es lo siguiente. Nuestra función incógnita ahora es v, ya no es u. Vamos a derivar esta primera identidad. ¿Está bien? Entonces, derivamos la primera identidad. Jóvenes, es una identidad porque estoy reemplazando soluciones. ¿Está bien? Y vamos a considerar 3. Es decir, vamos a considerar estas relaciones. ¿Está bien? Vamos a considerar estas relaciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros obtenemos lo siguiente. La derivada de v con respecto al parámetro tau, que no es otra cosa que la derivada de u con respecto al parámetro tau evaluado en los xi igual a xi tau c sub 1 c sub n menos 1. Y de nuevo, jóvenes, aquí me he olvidado el menos 1, menos 1. Muy bien. Esto es igual a lo siguiente. Al momento que nosotros los derivamos, tenemos la derivada de u con respecto a x1 multiplicado por la derivada de x1 con respecto a tau. Más la derivada de u con respecto a x sub n por la derivada de x sub n con respecto a tau. Tengan en cuenta que estas derivadas con respecto de u son parciales y estas son totales. Esto es igual. Aquí, considerando 3, es la derivada de u con respecto a x1 y esto que está acá, fíjense, la derivada de x1 con respecto a tau, podemos verlo acá, este pasa a dividir y este pasa a multiplicar. Saben de que ese es un tratamiento formal. Entonces la derivada de x1 con respecto a tau es a sub 1. Entonces aquí nosotros tenemos por a sub 1 más derivada de u con respecto a x2 a xn por a sub n. Entonces, nosotros tenemos de que esto que está acá, no es otra cosa que esta expresión. Es decir, hemos reconstruido la parte izquierda de la ecuación 1. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros tenemos que, en consecuencia, 1 toma la siguiente forma. Y tenemos la derivada de v con respecto a tau es igual a beta de tau c sub 1 hasta c sub n menos 1 más f tau c sub 1 c sub n menos 1. Esto es nuestra expresión número 4. Entonces tenemos esta que ya es una ecuación diferencial ordinaria porque en principio beta de es conocido, f es conocido, son funciones conocidas de tau y de las integrales, de las primeras integrales, así que solo nos falta hallar v. Solo nos falta hallar v. Entonces, ¿podemos resolver 4? Claro. Aquí resolvemos 4. 4 se resuelve utilizando variación de parámetros. ¿Está claro?
y se obtiene lo siguiente, que V es igual a E a la integral de beta de tau, y esto multiplicado por una constante, a la cual voy a llamar lambda, más F, o disculpen, la integral de F por E a la menos la integral de beta de tau, y todo esto de tau. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos esta que es nuestra solución. Aquí hay que tener en cuenta que esta constante lambda es una constante con respecto a tau. Así que lambda en principio es una función que depende de las primeras integrales. ¿Está bien? De las primeras integrales. Una vez hecho esto, volvemos a las variables originales. Entonces, al momento que nosotros volvemos a las variables originales, vamos a tener, lo voy a poner formalmente, que V es igual a U, pero cuando tenemos nosotros estas nuevas variables, las CI son iguales a estas CI de X1 hasta XN, con las I que recorren valores desde 1 hasta N. Entonces, aquí, teniendo en cuenta, nosotros expresamos, ¿está bien? Bueno, a las variables originales, considerando estas expresiones, hallamos tau en términos de nuestras variables originales, x1 hasta xn, usando la ecuación 3. Entonces, ya teniendo esto, nosotros ya tenemos nuestra solución final. ¿Esto está claro, jóvenes? Ya cuando tenemos aquí, si tenemos un problema de Cauchy, lo que debemos de utilizar son las condiciones iniciales.